Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Reciban todos ustedes un extenso, cordial y amable saludo. Si Kyung Yu, desde este escenario, desde este video, hago llegar a ustedes esta historia con el fin de que en esta historia se muevan muchos sentimientos que son los que realmente vagan en el mundo. Porque creo que la historia que se mueve aquí, yo sé que muchos la han vivido, pero nadie la ha contado como la va a contar Sim Kyung-yu. Mucha atención. Quiero decir con esto que si en algún momento esto toca sus corazones y de pronto hay enorme quebranto, amigo, amiga, no se retenga. Libere todo ese quebranto que tiene, porque la verdad, lo que les voy a decir a ustedes en este capítulo 3, el engaño, del diario de Si Kyung-yu, va a haber quebranto, va a haber dolor. Pero ¿cuál dolor y cuál quebranto no se obtiene cuando se dice la verdad? En la forma como el ser humano muchas veces es engañado. Muchas veces como es engañado. Amigo, amiga, muchos de nosotros hoy en día, lastimosamente a través de las familias, somos engañados. Muchos de nosotros somos llevados de manera inocente al engaño. Bien, vamos a escuchar, vamos a conversar sobre ese tema. Bueno, vamos a empezar por un punto importante. Como trata el tema del engaño, el primer engaño que vamos a plantear es el siguiente. Año 2005. La hermana menor engaña de la manera siguiente. Puede que sea que este engaño lo haya conspirado y planeado con su amante, y tal vez la madre haya caído en esa trampa de manera inocente. Pero lo más triste es que en esa trampa también inocentemente cayó la hermana preparada y Si Kyung-yu. Cuando se prepara una minuta para presentar ante una notaría, en la minuta se desconoce en qué forma se entregó las hijuelas de Si Kyung-yu y de la hermana preparada. No se sabe aún si esa minuta algo tendría escrito que diría que la hijuela de Si Kyung-yu y la hijuela de la hermana preparada, que eran el legado de su padre, oigan bien esto, era el legado de su padre, no era legado de la madre porque la madre aún vive, sino el legado del padre quien ya murió, una persona que murió hace mucho tiempo, por lo menos 35, 40 años atrás, que se generó un proceso de sucesión, porque esto no es una sociedad, es simplemente un legado que dejó un padre a sus hijas y encomendó la protección de ese legado a su madre. La madre tenía la responsabilidad absoluta de proteger ese legado de los engaños, de las artimañas de muchos seres que buscan afanosamente cómo obtener el favor, cómo obtener a través de la inocencia de las personas. Cuando una persona es inocente porque desconoce el proceso. Y la hermana del medio desconocía el proceso y obviamente Si Kyung-yu también desconocía el proceso. Pero la hermana menor no, porque la hermana menor fue la que tramó el plan del engaño con su amante. Y para eso tenía que utilizar a la madre, quien también en cierta manera era ignorante, porque ninguna persona se va a acercar a decirle a la madre: hay que proteger el legado de esas hijuelas que dejó el padre a sus hijas. Recordemos que en toda sucesión
siempre existe un legado que es el 100%. El 100% se divide en dos partes. El 50% por ley le corresponde a la madre y el otro 50% por ley le corresponde a los hijos que hayan habido en ese matrimonio. Y en ese matrimonio hubieron 3 hijos. Si Kyung-yu, la hermana que está preparada, y la hermana menor. Cada una quedó con una hijuela. Esas hijuelas, ¿cuándo se tenían que convertir en un dinero? Cuando hubiera la venta del legado que dejó ese padre. En ese momento, en una notaría, con firma, delante de testigos, se tenía que repartir ese legado. En ningún momento la ley dice que hay que quitarle a la mamá el 50% porque eso se llama expropiar. Pero tampoco la ley dice que hay que expropiar a los hijos de sus hijuelas que le dejó el padre, porque eso también es expropiar. Entonces aquí el único camino que queda es robar. Pero ojo, porque aquí existe un artículo que es el artículo 1834 del Código Civil. Lo voy a leer para que ustedes sepan a qué me voy yo acá. El artículo 1834 del Código Civil colombiano dice así, muy claramente dice así: el que hiciere algún trabajo o prestase algún servicio a otro puede demandar el precio aunque ningún precio o retribución se hubiese ajustado, siempre que tal servicio o trabajo fuese de su profesión o modo de vivir honesto. Bueno, espérate porque no, me descaché acá. Es el artículo 24, me confundí. Es el artículo 24. Perdonen a ustedes que me haya equivocado. Artículo 1824. Dice: ocultamiento de bienes de la sociedad, aquel de los dos cónyuges o sus herederos, que dolosamente hubiera ocultado o distraído alguna cosa de la sociedad, perderá su porción en la misma cosa y será obligado a restituirla doblada. ¿Saben a qué me refiero a este término, amigo, amiga? Si usted ha sido víctima de ese engaño, usted está oficialmente reconocido por la ley a que aquella persona que le engañó dolosamente deberá perder lo que le corresponde y devolverle a la víctima el doble de lo que le robó. Esto significa que si una persona tiene una casa y a pesar de que la casa esté a nombre de una persona, en este caso la casa estaba a nombre de la madre, la hermana menor pensó que porque la casa estaba a nombre de la madre podía hacer el engaño, pero se le pasó por alto una cosa muy importante. ¿Dónde está escrito con firma y sello y huella inclusive que la hermana preparada transfirió su hijuela, porque tiene que ser un documento aparte, y Si Kyung-yu también un documento aparte donde dice que transfiere su hijuela, ¿no?, a la madre, y que aparte de eso, cuando se vaya a vender ese dinero, que es la hijuela que le dejó su padre, tanto a la hermana del medio como a Si Kyung-yu, se le pueda oficialmente entregar a la madre, todo, 100%. Si ese documento oficialmente existe, usted no tiene derecho a reclamar absolutamente nada. Pero si ese documento no existe, entonces la hermana menor ha generado un delito que se manifiesta en el artículo 1824 del Código Civil, donde dice lo que les acabo de decir. O sea, que eso es un engaño. Dolosamente, la hermana menor engañó con el fin de que iba a sacar una supuesta casa y nunca la sacó. Pero llevó en estado de inocencia total a la hermana preparada y a Si Kyung-yu a través de una minuta en una notaría a traspasar un legado que le dejó su padre.
ese legado que dejó el padre, quien tiene la absoluta responsabilidad de cuidar el legado es la madre. Cuidarla de aquellas personas que se encuentren mirando cómo apropiarse de eso. Cuidar de que no expropien de ese legado a la hermana preparada, y así Qianyu, y obviamente a la menor. Pero eso pasa en el 2005. Entonces, el plan se manifiesta bajo un acto de venganza por parte de la hermana menor hacia Qianyu. Y pasan los años, llega el 2010, llega el 2015, se retiran, arriendan el predio, empiezan a obtener el usufructo de ese predio, y ese usufructo no se reparte para ningún momento en sus respectivas porciones, ¿no es cierto?, para la hermana preparada, ni para Si Qianyu, sino simplemente va quedando ese usufructo para la hermana menor y para su amante, y obviamente la madre, porque la madre sí oficialmente tiene el derecho del usufructo, oigan bien, tiene el derecho del usufructo, pero la hermana menor y el amante no. ¿Por qué? Porque no se ha vendido la casa. En el 2019, en la época del mes de septiembre, se vende la casa y se notifica esto en una notaría. Pero en esa notaría solamente asiste la madre, el amante y la hermana menor. Obtienen el dinero, vamos a pensar 230, 250 millones de pesos, y no se reparte el legado del padre, es decir, las hijuelas que quedaron a la responsabilidad de la madre para luego en la venta ser entregadas a la hermana menor y a Si Qianyu. Es decir, la hermana menor se apodera del legado de la hijuela que dejó el padre, esta hijuela que era de Si Qianyu y la hijuela que era de la hermana preparada. Pero lo curioso es que la madre acepta todo esto. Yo entiendo que una madre acepta porque se encuentra como, ¿cómo se puede decir esta palabra? Como vendida. ¿Vendida en qué sentido? Si yo no hago lo que dice la hermana menor y el amante, pues yo voy a terminar perdiéndolo todo, ¿no es cierto? Así sería. Entonces, aquí juegan una serie de mecanismos de engaño. Vamos a mirar los mecanismos de engaño cómo van. La hermana menor manifiesta que tiene muchos problemas para vender el predio y finalmente lo logra vender. Pero no hace acto oficial en la notaría para repartir la hijuela de Si Qianyu ni la hijuela de la hermana preparada. Pero ella ya está planeando cómo va a obtener esas otras dos hijuelas. Entonces, a base de mecanismos de manipulación, a la madre la engaña diciéndole pues que ella toda la vida ha estado cuidando de la madre y por tal. Entonces la madre se siente en cierta manera comprometida enormemente, casi como el trabajo de una promesa. Se siente que tiene que entregarle el 100% de su legado a la hermana menor y al amante por haberla cuidado. Pero la hermana menor también quiere quedarse con la hijuela del padre de Si Qianyu y la hijuela del padre de la hermana preparada. O sea, quiere quedarse con todo. Entonces el engaño es para quedarse con todo. Pero ¿a quién realmente la hermana menor va a favorecer? Al amante, dándole lo mejor, porque ella considera que el amante debe estar más tiempo con ella y ella siente que tiene que de alguna manera ganar como más afecto de ese amante hacia ella para que este amante se sienta como comprometido, que no la abandone, en fin, ¿no es cierto? Muchas mujeres cuando quieren un hombre hacen hasta lo imposible por conseguir que ese hombre no se vaya de su lado, ¿no es cierto? Entonces harán cualquier engaño harán para evitar que eso pase. Bueno, entonces, llegada la noche
de ese mes de septiembre, ya casi finales del mes de septiembre, se reúnen las tres. La hermana del medio, la hermana menor, la madre y Sikian-yu. Y por obvio, ahí estarán de paso otros testigos, ¿no? El amante, tal vez las hijas de la hermana preparada. Todos están como atentos a lo que va a decir Sikian-yu. Bueno, entonces, en el anterior capítulo yo les dije a ustedes cómo era el negocio, ¿no? Espero que ustedes se remitan un poco y miren ese capítulo muy bien. Pero aquí el engaño va así. La idea es engañar a Sikian-yu manifestándole que ellos están de acuerdo en lo que Sikian-yu quiere hacer con su dinero. O sea, como diciéndole, sí, le vamos a entregar el dinero. Pero resulta que esa noche, Sikian-yu, lo único que hicieron con Sikian-yu fue extirparle su inocencia profundamente para conocer exactamente qué sería lo que podría hacer Sikian-yu con ese dinero. Claro, cuando ellos se encuentran de que Sikian-yu dice que a la falta de empleo, a la falta de oportunidades, con una gran cantidad de deudas, no solo de parte de ella, sino del esposo de Sikian-yu. Claro, ellos dicen, no, todo el dinero que va a recibir Sikian-yu va a ser para pagar deudas, ¿no es cierto? Para pagar deudas, pero tal vez las deudas que va a pagar son las del esposo y no las de ella. Eso es lo que piensan. Entonces ellas traman un engaño así, vamos a engañarla diciéndole que le vamos a comprar la hijuela, la sobrina de la hermana del medio la engaña diciéndole que va a comprar 2 automóviles y que con eso van a hacer un negocio y le van a dar un salario mensualmente a Sikian-yu. La mamá entonces sale a decir que no, que ella siente que realmente necesita darle el 100% de su legado a la hermana menor porque ella ha cuidado de ella en estos años, su vejez y todo eso, pero el amante, atento a todo lo que está diciendo, él está escuchando y él está diciendo, están haciéndolo muy, pero muy bien lo están haciendo, están engañando perfectamente a Sikian-yu, la están poniendo en una posición en que ella como que siente que hay esperanza en la vida, que hay esperanzas de que en algún momento de ese profundo pozo en el que ella está metido va a salir y su familia va a ser como la que le va a poner, le va a arrojar la cuerda para liberarla, le va a arrojar la cuerda para sacarla de ese pozo. Eso piensa, todo eso se piensa, ¿no? Al día siguiente, Sikian-yu se empieza a poner en comunicación con el esposo y empieza a contarle pues todas las cosas que van a pasar. El esposo empieza a pensar, bueno, Sikian-yu, yo pienso una cosa, si ellas te van a dar algo a ti, ¿por qué no lo hicieron en una notaría? Si es el legado de tu padre, es el legado de tu padre, no es el legado de tu madre. Tu mamá aún no muere y como ella aún no muere, no puede legar, pero tu padre ya murió hace muchos años. Entonces lo que en la notaría tenían que hacer era entregar, oigan bien, entregar el legado del padre. El legado del padre era el 50% de la madre y el otro 50% se repartía en 3 hijas, para la menor, para Sikian-yu y para la hermana preparada, ¿sí? No tiene nada que ver aquí los cónyuges, ni el cónyuge de la hermana preparada, ni el cónyuge de la hermana menor, ni el cónyuge de Sikian-yu. Simplemente es un legado que le dejó el padre a esas 3 mujeres. Entonces, aquí pasa lo siguiente. Ese legado no se celebra como debe ser en la notaría. No hay presencia de Sikian-yu. Puede que de pronto haya presencia de la hermana preparada, de pronto está trabajando con el mismo engaño, como de pronto pueda que no, pueda que también ella esté engañada. Bueno, no sabemos todavía muy bien esa parte. Solamente está la hermana menor y la madre en la notaría haciendo oficialmente la venta de ese predio y recibiendo oficialmente el dinero. Todo el dinero, 230 o 250 millones de pesos de ese predio. O sea que en términos más castizos, hubo un engaño terrible, robo, eso se denomina un robo. Se robaron las hijuelas, legado del padre de Sikian-yu y de la hermana preparada. ¿Y quién las robó?
La hermana menor. La hermana menor. No sabemos también si de pronto aquí hubo inocencia por parte de la madre o de pronto ella participó en el engaño. Pero pasó las cosas así. Se abusó de la esperanza de Si Kyung-yu, manifestando cosas que nunca iban a pasar. Pero vamos caminando en el ruedo de esta historia. Unos días luego, tanto pensaba Si Kyung-yu, decía, pero ¿cómo van a hacer esto? Porque todavía no se entiende qué es lo que van a hacer. Si Kyung-yu empieza como a investigar profundamente exactamente cómo es que va a suceder todo, pero aquí ya empiezan las personas a apartarse, a manifestar como que yo no estoy, a mí no me pregunten nada, yo no sé nada. Entonces ya pasa unos 8 días en que Si Kyung-yu está completamente confundida, no sabe qué está realmente pasando, alcanza como que a oler que hay un engaño profundo, pero como que no lo mastica completamente. Empieza la sobrina de la hermana del medio como a manifestar que no, ya no quiere nada porque sencillamente la madre decidió que no va a hacer nada, que esto, que aquello. Si Kyung-yu empieza a manifestarles que ella no es tonta y que también conoce un poquito de leyes y que lo que están haciendo es incorrecto, que las cosas se deben hacer bien. Pero sin embargo, la hermana menor empieza a decir, oh, me estoy sintiendo perseguida. No más persecución. Cuando una persona dice me siento perseguida, ¿por qué lo está diciendo? Porque simplemente la persona está sintiendo que ya fue completamente descubierta en ese engaño. Entonces, como para distraer la situación, va a decir, es que me están persiguiendo. Pero no es así. Ya está completamente descubierta de lo que está pasando. Pero la cosa sigue así. Pasado casi que 15 días, como que ven ellos allá por su lado, que como que las cosas se pusieron como color de hormiga, la hermana del medio empieza como a tramar una manera de reunirse con Si Kyung-yu, donde le dice, vea, mira, es que la madre necesita ayuda, es que ella tal cosa, como diciéndole a Si Kyung-yu, vea, desista, no toma en cuenta eso. Y lo más curioso es que dice la hermana del medio, que se supone que es una mujer preparada, obvio que Si Kyung-yu también lo es, pero en sus campos respectivamente, pero no en leyes. La hermana menor le dice a Si Kyung-yu, mira, no esperes aún nada porque la madre no ha muerto. ¿Esto qué significa? Vean lo que pasó aquí. Lo que le estaba diciendo la hermana preparada a Si Kyung-yu es que vaya entendiendo que la hijuela que ella tiene del padre se perdió. Se esfumó. No existe. No la reclame. No pelee más por ella. Punto final. Pero para terminar la cosa, la madre, casi que un mes después, como entre peleas y todo, se empieza a decirle así que yo, ay, no, es que usted está pensando quién sabe qué, entonces demándeme. Mire, para una hija que ama tanto a su madre es muy difícil pensar en que tiene que demandar a su progenitora. Y más aún es difícil pensar que tiene que demandar a su hermana de sangre. Para una persona que ama con el corazón le es difícil sostener esa carga. Para una persona que ama con el corazón no puede encajar en ese mundo de maldad, nunca. Pero ellos sí encajan perfectamente. La madre decide acercarse a Si Kyung-yu y le pone en la mesa una cifra de 500,000 pesos. Si Kyung-yu dice, hombre, esto es lo que vale mi empeño de toda una vida, de casi 40 años, en los cuales yo sentí una gran confianza y sentí que un padre me dejaba con una madre que protegía lo mío. ¿Eso es lo que vale? ¿500,000 pesos vale eso?
Hay cosas en esta vida que no tienen precio y no se pueden pagar con nada. Aquí va una reflexión muy grande. Si uno es una madre y tiene hijos y por alguna razón de esta vida perdió a su cónyuge y su cónyuge le dejó una herencia, su cónyuge le dejó un legado para ser repartido equitativamente entre el cónyuge y los hijos que hubieran habido allá, si hubieran sido 2, así hubiera sido 1, así hubieran 5, 7, 10, 11. La ley dice, todos deben tener. La madre, por excelencia, siempre tendrá el 50%, porque es como decirle a la madre, mire, usted va a ganarse ese 50% porque usted cuidó a sus hijos, porque estuvo al frente de sus hijos durante 70 años, o tal vez 80, o tal vez 100. Lo merece. Y la ley no le puede retirar eso, no le puede excluir, no le puede expropiar, nada de eso. Pero los hijos también tuvieron una parte, así fueran buenos, malos, qué sé yo. Aquí, el legado que deja un padre a sus hijos y sus hijos reciben ese legado, nadie puede cuestionar qué va a hacer con ese dinero. Si ese hijo recibe el legado de su padre, la madre no puede cuestionar, oiga, ¿y usted qué va a hacer con ese dinero? ¿En qué se lo va a gastar? Eso no le compete ni le importa. El hijo puede hacer con ese dinero lo que le plazca y lo que le dé la gana. Si en este momento el hijo dijo, lo voy a regalar a alguien que lo necesita, una persona que está en este momento mal, aguantando hambre, aguantando frío, está enfermo, qué sé yo, o lo voy a regalar a unos niños que están abandonados, eso es problema de la persona, pero aquí nadie puede meterse a cuestionar qué va a hacer con el dinero, pero ellos lo hicieron. Y a raíz de ese cuestionamiento, robaron, engañaron. Y eso es un delito. Solamente falta que Si Kian-yu efectivamente se acerque y realmente compruebe cuánto fue el valor real de la venta de ese predio y compruebe también qué fue realmente lo que pasó con el traspaso de las hijuelas que su padre le dejó a ellas. Y también revisar si la madre lo sabía, si fue engañada o ella también orquestó con los otros para hacer el engaño. Muchas veces todas estas cosas lastimosamente duelen. Muchas de estas cosas finalmente rompen en seco las relaciones que hay entre esa familia. ¿Cómo se van rompiendo? Lentamente. Cuando empieza a haber esa separación en la que ya ellos no están conjuntamente unidos, esa separación donde ya pueden pasar, digamos, días en que no se ven o no se hablan, o simplemente el hijo más afectado por esto, que en este caso es Si Kian-yu, puede terminar diciéndole a esa familia, ya no quiero saber más nada de ustedes, y decide salir del espacio, decide salir de ese mundo, decide salir de esa familia. ¿Por qué? Porque fue engañada. Creo que la historia de lo que le ha pasado a Si Kian-yu no solamente le afectó a Si Kian-yu, sino le afecta a muchas personas hoy en día que lastimosamente hacen las cosas en una forma no debida. Si existiera la manera de que la justicia pudiera controlar mejor esta situación de las hijuelas de los hijos, cuando son estas hijuelas heredadas por los hijos de sus padres, ya sea de su madre, ya sea de su padre, debería existir una justicia más justa, más, ¿cómo se puede decir?, más efectiva en ese caso, para evitar que estos engaños sucedan. Pero tristemente estamos en Colombia y lamentablemente en Colombia siempre, hasta tanto no cambie el sistema de la justicia, siempre habrá todas estas situaciones. Y en las notarías, lastimosamente, se presta para hacer muchas de estas cosas. Porque los notarios muchas veces son cuotas políticas. Los notarios muchas veces tal vez solamente firman según su conveniencia. Y si han sido sobornados, pues aún más. Pero
realmente lo que conduce aquí a toda esta historia es a buscar que a ustedes, amigos, amigas, el que está escuchando esta historia, no le pase esto. Y que el día de mañana usted tiene sus dos padres y uno de los dos padres usted lo pierde y termina con un legado. Revise cuando usted traspasa hijuelas a su padre o a su madre cómo deben ser las cosas, porque detrás de eso siempre habrán terceros que no han hecho algún esfuerzo en la vida y van detrás de eso. Esperemos alguna vez en la vida que la madre de Siki Anju no termine perdiendo todo. Esperemos alguna vez en la vida que la hermana menor de Siki Anju no termine en la cárcel y que la hermana de medio termine habiendo perdido todo. Tal vez para Siki Anju puede haber perdido ya esa hijuela de su padre y tal vez no pueda pelear, porque lastimosamente en Colombia hay vencimiento de términos. Si un predio se vendió en el 2019 y desde esa época, septiembre, no se ha peleado esa situación, al llegar en este momento a septiembre de este año 2023 y no se ha hecho nada, por vencimiento de términos se termina este proceso y perdieron. Siki Anju pierde su hijuela de su padre y la hermana del medio también pierde la hijuela de su padre. ¿Quién ganó en esta historia? La hermana menor, el cónyuge. La mamá, a la madre de ellos, es una persona que tal vez de pronto puede ser inocente, pero vivió engañada. Pero por ese engaño termina perdiendo hijos valiosos. Y eso duele. Y mucho. Bueno, amigo, amiga, eso ha sido todo. Espero que en esta historia que les narro queden muchas cosas para reflexionar y espero que no les pase a ustedes esa historia. Y que tal vez la vida permita que en algún momento eso tenga un final feliz. Y los malos reciban su castigo. Muchas gracias y que tengan un hermoso día. Hasta pronto.